La virtud de los comunes, de los paraísos fiscales al paraíso de los conocimientos abiertos, obra del economista René Ramírez Gallegos. René Ramírez Gallegos, autor de la obra La virtud de los comunes. Francisco Sierra, director de CIESPAL. Magdalena León, experta en economía feminista, estudios sociales de la ciencia y políticas de investigación. Diego Martínez, presidente del directorio del Banco Central del Ecuador. Emir Sader, docente de las universidades de Sao Paulo y el estado de Río de Janeiro. Señores ministros y autoridades que nos acompañan, estudiantes, docentes, representantes de los medios de comunicación y público en general. Sean todas y todos bienvenidas y bienvenidos a esta presentación personal de René Ramírez y su obra La virtud de los comunes. El nuevo trabajo investigativo del economista René Ramírez Gallegos, que, como argumentarán nuestros expertos invitados, realiza, entre muchos otros temas, un análisis sobre el intercambio desigual que se genera a nivel mundial en temáticas relacionadas con los aspectos cognitivos e informáticos. Sin más preámbulo, invitamos a Francisco Sierra, director de CIESPAL, quien nos brindará unas palabras de bienvenida y realizará una introducción a los contenidos de la obra. Por favor. Autoridades, doctores, colegas, amigos y amigas, sean bienvenidos a su casa, sean muy bienvenidos a CIESPAL. América Latina constituye, como sabemos, un territorio y geopolítica de la cultura de grandes simbiosis y colonizaciones, de migraciones y mestizajes varios que determina un marco político conflictivo al tiempo que liberador de toda política de diversidad cultural, ya que la riqueza y aportaciones físicas y simbólicas de esta historia alimentan hoy culturas e identidades fuertes por la apertura al exterior, originales por sus puertas abiertas a los puentes de comunicación con otras civilizaciones y sobre todo potencialmente autónomas en la capacidad de proyectar nuevos contenidos y códigos de representación y, lógicamente, de politizar, como en el caso de Ecuador, el acceso a la palabra, lo que algunos denominamos la lucha por el código. El original sincretismo que ha marcado las historias locales del subcontinente, fruto de diversas movilidades y cambios históricos de largo recorrido, da cuenta de un potencial insuficientemente explorado en las agendas de política pública, a la hora sobre todo de tratar de comprender la confluencia y cruces de culturas precolombinas y migrantes, la producción de múltiples mediaciones e hibridaciones creativas en el origen de otra modernidad posible y sobre todo sensible a esta rica diversidad, más aún en la era de las multitudes proliferantes. La diferencia debería constituir un capital social de obligada referencia en la creación de poder constituyente y las posibilidades del desarrollo regional, sobre todo a la hora de articular nuevas formas de alteración y organización del capital simbólico. Pues en la era de la denominada economía creativa, este valor, el de la diversidad, se ha venido constituyendo la condición de expansión y desarrollo económico contemporáneo. Esto es, en la base o reserva de generación de valores inmateriales para la sustentabilidad de las economías y ecosistemas culturales autóctonos. A ello apela precisamente el autor como trinomio de la virtud, creatividad, innovación y conocimiento, aspectos consustanciales a las culturas populares latinoamericanas que el bueno de Celso Furtado supo ver para plantear por vez primera en la historia de la región un cambio de modelo civilizatorio. La matriz productiva dependentista que sostenía en posiciones adversas a los pueblos y culturas del subcontinente.
En palabras de René Ramírez, digno heredero del gran Furtado, no puede haber democracia de calidad con pobreza estructural. Y no se podrá salir de la pobreza estructural ni que la vida sea sostenible si no se cambia el patrón de acumulación de la economía. Es por esto la necesidad de producir un cambio en la matriz productiva del país que sea democratizante y democratizadora y que proteja la reproductividad de la vida humana y de la naturaleza. Si la política es el arte de lo posible, la voluntad incisiva de este trabajo es por ello, contra todo pensar cómodo, inadecuado y paradójico, una iniciativa de acción transformadora que recupera el sentido originario de la teoría crítica latinoamericana, de la que el autor, como decimos, es un digno heredero, en la medida justamente que ha sabido cultivar con rigor y decisión la memoria de esta contingencia y narrativa histórica. René Ramírez aporta en este, como en anteriores trabajos, nuevas miradas y rupturas cognitivas con los que actualizar el pensamiento liberador, apuntando, cuando menos, lo que a mí me parecen 3 frentes culturales estratégicos para un cambio de paradigma. Primero, la dominancia de la imagen-poder de una nueva biopolítica en América Latina que tiene mucho que ver con el revival del exceso neobarroco y la captura de la vida toda por el capital financiero global. Y antes, décadas atrás, por la lógica de división internacional del trabajo del capitalismo monopolista ya descrito por la teoría de la dependencia. En segundo lugar, y no menos importante, la decolonialidad del saber-poder para una epistemología del sur que autores como Castro Gómez, Enrique Dussel, Quijano vienen proponiendo en ciencias sociales para comprender la diferenciada modernidad que ha experimentado históricamente la región. Ahora bien, la visión poscolonial no se ciñe solo a la concepción de qué tipo de educación superior o de universidad, sino que está presente también en la lectura de la economía y del bioconocimiento abierto, planteado en su libro anterior por el autor, implícita también en el proyecto de Código de Economía Social del Conocimiento. En tercer lugar, la invención de nuevas bases teóricas y métodos de intervención que trasciendan la antropofagia hegemónica tradicionalmente en las culturas populares. Esto es, una nueva política y episteme que necesariamente debe comenzar por dar cuenta de la diversidad cultural en el espacio público, en la ciudadanía, en la realidad vital de América Latina, ausente por omisión, o en el mayor de los casos por clara intencionalidad, en la agenda teórica del norte, poco dado a conocer otras lecturas académicas fuera del marcado etnocentrismo científico-técnico que prevalece incluso en la lectura de la escuela francesa, que ahora está de moda en los campus estadounidenses, tan dados, no casualmente, desde la revolución conservadora neoliberal de los 80 a la lectura de tecnologías del yo en Foucault y otros autores de referencia. Sin duda, esta obra y la filosofía que comparte René demuestra que es posible hacer de la necesidad virtud. Decía Foucault justamente que desde la periferia se piensa mejor, se piensa intempestivamente, se piensa de manera creativa, combinando ecología política, economía política y pensamiento postcolonial en una crítica al eurocentrismo que plantea retos sobre qué es la diversidad y cómo plantear una nueva economía política a los indicadores. En fin, básicamente, una lucha epistemológica en el capitalismo cognitivo que sintéticamente vuelve a plantear las preguntas fundamentales que siempre están vivas desde Marx. Conocer qué, para quién, desde dónde. Disculpe por hacer este breve excurso por la práctica teórica del autor, pero para mí es lo más relevante, lo más interesante del libro. Si la crítica es amplitud de miras, conocimiento certero en el sentido de Gramsci, de las condiciones históricas y materiales que median toda posibilidad de conocimiento, la conciencia posible en el sentido de Lukács, verá el lector que sumergirse en el universo intelectual que nos propone el autor es la mejor forma de aterrizar en el desierto de lo real concreto, comprender la destrucción creativa del capitalismo salvaje que evidencia la orfandad o desértica posición en la que hemos habitado durante tantos años los partidarios de la teoría crítica, justamente por la renuncia a retornar a los principios básicos
que habían caracterizado el pensamiento crítico latinoamericano, empezando por la imagen gramsciana de la articulación del doble poder, por negarnos a retornar, en suma, a la escritura de la explotación en un espacio geopolítico y cultural con fuerte tradición crítica, pero en las últimas décadas colonizada, desde la década perdida por relatos y narrativas negadoras de los devastadores efectos de la razón como panoplia del dominio eurocéntrico y colonial del saber al servicio de la dominación y de la servidumbre. Este es el punto de partida para comprender la naturaleza de la revolución económica auspiciada en Ecuador y liderada en buena medida por el autor. Decía el filósofo Sardo, prohibido olvidar, que la esencia de la Revolución Americana, la transformación fordista y taylorista, era sobre todo una radical alteración del modelo cultural. Desde entonces, las homologías entre sistema productivo y educación han sido permanentes en la teoría crítica de la mediación, a pesar de que el neoliberalismo ha tendido a ocultar lo que de facto es un hecho. Por ello, quizá, no planifica consciente y sistemáticamente y tiende a confiar en la panoplia argumental de la destrucción creativa, que en realidad, como se ha comprobado en la región, es más destrucción que creativa. Frente a esta lógica, una política emancipadora pasa por una mediación reflexiva entre actividad productiva y formación del talento humano, haciendo real la utopía gramsciana de su proyecto de hegemonía de la disciplina del capital a la autodisciplina de la fuerza creativa, pues no otra cosa es justamente la emancipación que, como explicara Castoriadis, el permanente afán de autosuperación y, en política pública, la dirección económica, política y cultural que en Ecuador ha significado cambios radicales de notables consecuencias. Del consenso de Washington al alba y aurora de la utopía de la equidad posible, de la fuga de cerebros a la acumulación de talento y capital cognitivo en el país, de la escuela privada y de pocos a la educación para todos, del conocimiento cercado al saber como bien común, de la penuria y economía del conocimiento basada en la escasez, a la excelencia y meritocracia como valor compartido, de la educación instrumental a la educación innovadora, tienen los ejemplos ahí de Yachay, de la Universidad de las Artes, de la Universidad Nacional de Educación, es decir, la innovación como valor rector y transversal para la transformación de una economía del país. De la Universidad de las Élites a la Universidad Popular, de la cultura del abandono y el fracaso escolar a la cultura del esfuerzo y la excelencia, el mito efectivo de Prometeo que tanto pensó Castoriadis, de la universidad endogámica y provinciana a la internacionalización y cooperación sur-sur, de la maximización de ganancias y la lógica del lucro, hoy cuestionado como principio en Chile y en toda la región, a la socialización de saberes, de la universidad patriarcal excluyente a la universidad violeta y los estudios de género, o de la universidad fábrica social fordista a la economía social del conocimiento y los bienes comunes compartibles. Estamos hablando de transformaciones significativas de una universidad que había pensado en la reproducción del conocimiento a una universidad viva y transformadora, a una economía del conocimiento siguiendo los preceptos de Paulo Freire, a una lógica del I+D+I que se ha concebido como investigación responsable de aprendizaje social y solidario con la cultura de innovación como bandera rectora para la economía del conocimiento. Hablamos, en fin, de un cambio que está descrito en el libro, que puede sistematizarse de manera muy sintética en el paso del paradigma de Chile como modelo al paradigma Ecuador. Sabemos que la primera revolución educativa fue la moderna reforma educativa en Argentina. Los 80, la década perdida, fue el tiempo de la contrarreforma neoliberal y terrorista de Chile. Y hoy emerge y domina el escenario un paradigma y propuesta innovadora que es el modelo de economía del conocimiento de Ecuador. Las 11 tesis que sostienen el libro dan cuenta de esta apuesta y transición al biosocialismo del buen vivir, en el que hay un factor, a mi modo de ver, determinante en términos de economía política, y es el tiempo. Tiempo de producción, tiempo de acumulación, el único factor no acumulable, no reproducible ni retornable para el sujeto y para la vida. El tiempo perdido, como sabemos, es un tiempo no retornado. Y nuestra era ha de pensar, ha de redefinir, como ha descubierto desde hace décadas en Italia el movimiento feminista, el valor y los modelos de gestión de la vida, de gestión del tiempo. Del trabajo muerto y los paraísos fiscales al trabajo vivo,
a la educación como espacio de construcción del buen vivir, en el paso de lo individual a lo social y colectivo, de lo privado a lo público comunitario. Solo de este modo, la experiencia ecuatoriana analizada en el presente ensayo demuestra la falacia del discurso neoliberal que algunos vivimos directamente ya en Brasil con el debate sobre las cuotas raciales y los sectores populares. La élite paulistana, donde recientemente el presidente Correa dictaba una conferencia magistral en la USP, cuestionaba justamente en su momento la reforma que iba a afectar supuestamente a la calidad universitaria justamente por las políticas de incentivo de equidad. Pero en el paso del capitalismo industrial al capitalismo cognitivo se ha demostrado que radicalizar la democracia, cambiar la matriz productiva de un modelo de acumulación flexible, pasa justamente por la emancipación social. Pasa por democratizar la democracia, si me permiten la expresión, superando la división internacional del trabajo cultural por la puesta en valor de la vida, del bioconocimiento, del conocimiento sensible, evitando, como reivindica Boaventura Sousa Santos, el desperdicio de la experiencia, la potencia creativa, en fin, de las multitudes, de las gentes, de los ciudadanos. La virtud de los comunes es precisamente el círculo virtuoso de puesta en valor de la biodiversidad, la educación, la ciencia y la tecnología como valores agregados. Y ello solo es posible con dirección política, con liderazgo, con un proyecto nacional como el que se fijó en el Plan Nacional del Buen Vivir por Semplades. Un nuevo socialismo de Suma Casay que demuestra que de nuevo, como antaño en América Latina, se construye conceptos matriciales para una ruptura epistemológica con la modernidad colonial en la región, como antaño ensayara la teoría de la dependencia. La originalidad del socialismo del buen vivir no es solo que está inspirado con nuevas miradas y reflexiones. Además, está dando lugar a nuevas formas y propuestas de gobernanza, como apunta el proyecto Flock Society, en la articulación de una institucionalidad regional. Esto, que parece menor, en realidad, de acuerdo con Holloway o con los propios escritos de Negri, es quizá lo más complejo de una tarea intelectual que tiene por delante René Ramírez, que es justamente tratar de materializar el principio de complejidad de Edgar Morin en los que se inspiran sus escritos para una nueva economía del conocimiento. Por ello, en Europa miramos con esperanza esta política emancipadora. Mientras en Bruselas se dormitan las aguas del ensueño neoliberal, que hoy ciertamente se ha convertido en pesadilla y película de terror para los sectores populares de la Unión Europea, en Ecuador y en buena parte de América Latina, se aprendió muy bien la lección de la década perdida. Aprendieron básicamente que camarón que se duerme se le lleva la corriente, o lo que es peor, acaba convertido en ceviche. Quienes abogamos por las virtudes de la economía de los bienes comunes, sabemos que en el proceso de la tasa decreciente de ganancia, la salida es justamente la socialización, las políticas de lo procomún, la socialización del código, la apropiación social de la información y del conocimiento. Y no tanto porque aboguemos por una suerte de comunismo primitivo, ni simplemente porque estemos o gustemos de la gente común, sino porque, en esencia, esta es la única vía posible de supervivencia de las ecologías de vida, de los ecosistemas complejos, de la biodiversidad, como demuestra el Amazonas. No citamos en vano a Castoriadis y su proyecto de socialismo barbarie. El dilema básicamente es este. Frente al síndrome de Diógenes y la acumulación consumista y privativa del capital, la propuesta de René Ramírez, hecha política pública, resulta además de pertinente y necesaria. Se trata de reivindicar la virtud de los comunes, que es tanto como decir aprender todos el reto de la transversalidad, el lenguaje de los vínculos. Y esta no es una propuesta solo teórica. La virtud es justamente que es praxis. En Ecuador se están articulando redes de inteligencia colectiva, espacios sociales de creatividad social, liderada por jóvenes que apuntan a la emergencia de un nuevo modelo social en la región. En este marco, cito literalmente al autor, si en el dueño institucional del capitalismo neoliberal la panacea fue la construcción de paraísos fiscales, donde circule libremente, como sucede hoy, el capital, en el socialismo del buen vivir se busca construir paraísos de conocimientos abiertos, donde circule libremente las ideas y los individuos sean libres
en su búsqueda creativa por el bien común de la humanidad y del planeta. Esta es justamente la apuesta virtuosa de los comunes, la socialización de la información y del conocimiento frente a la política del copyright que propugna un neodependentismo programado a través de la articulación de grandes corporaciones transnacionales que trabajan normalmente en connivencia con el Estado y con la aquiescencia de este protegen, de paso, el manejo comercial de la propiedad intelectual en los flujos globales. Este es el gran reto que apunta el libro, el gran reto de la economía política contemporánea. Más allá del derecho internacional público, se trata de la crítica a la ingeniería institucional de la Organización Mercado del Comercio y la Organización Mundial del Comercio, y la OMPI, que expropian con violencia simbólica y material a los pueblos y países periféricos del conocimiento, acumulando capital simbólico y cognitivo por la vía de la desposesión, llámese migraciones de talento o sanciones comerciales, por las que favorecen, por ejemplo, el dominio de Monsanto o, de manera muy evidente, la industria cultural americana. Y ello se da porque, como demuestra Elinor Ostrom, no hay reglas claras en el comercio internacional, no hay supervisión, tal y como se demuestra en Europa o en Estados Unidos, donde no hay ningún control. Obama, por ejemplo, mantiene a los piratas del desastre cuasi piramidal que nos tienen actualmente la vorágine de Wall Street y encerrados en el jaque mate de los fondos buitres, ni tampoco las relaciones internacionales y la lógica destructiva neoliberal trabajan actualmente en pro del beneficio mutuo y del bien común. El reto que nos plantea este libro es dibujar el escenario de nuevas ecologías de vida, aprender, como apunta Joseph Smears, sobre propiedad intelectual, sobre diseños normativos adecuados a un nuevo modelo de biosocialismo del buen vivir que promueva la propiedad colectiva del trabajo inmaterial, del conocimiento creativo, compartible por todos, sin límites, salvo los que corresponden, como es lógico, a la apropiación privada y los cercamientos que amenazan justamente la biodiversidad de nuestro entorno. Las externalidades positivas, el proceso de polinización, precisa para ello, frente a la tragedia actual de los comunes, tecnologías abiertas y ecosistemas institucionales que promuevan el encuentro y la innovación social. Por ello, en CIESPAL, nos hemos propuesto, con la constitución del Media Lab Quito, un proyecto ilusionante que pretende promover esta política y virtud de los comunes, procesos de autorreconocimiento, dinámicas de autonomía y cogestión social, redefiniendo el papel y centralidad del Estado y, claro está, de la propia forma Estado, sobre todo por la dimensión supranacional, evitando, permitan la alusión, el ingenuo pensamiento del anarquismo liberal en los debates que a veces se dan en los activistas. Podría citar alguna anécdota de debate con Richard Stallman a propósito del software libre, que piensan que la ausencia de Estado es la garantía de los bienes comunes. No han entendido nada de economía, como es habitual. No les robo más tiempo, ya les he dicho que el tiempo es el único capital que disponemos, que no se puede acumular, no se puede reproducir, y su tiempo, por supuesto, es más valioso que la palabra. Así que simplemente les advierto que no piensen que van a encontrar en el libro una ruta o carta de navegación, no esperen encontrar un manual de instrucciones. Justamente el valor del libro, su principal tesoro, es que pone en pie principios y políticas de la esperanza. Pues el arte mayéutico que inspira al autor es tan antiguo como el legado de Sócrates. Aprender a pensar sobre hombros de gigantes y proyectar nuevas utopías siempre en diálogo con otros. Y es que si Ecuador ama la vida y la virtud de los comunes es articular el lenguaje de los vínculos, ello pasa por romper con el paradigma representacional. El amor, como la vida, las pasiones como la expresión artística, no son para codificarlas, sino para vivirlas, para sentirlas y transformar el mundo. Y esta es la virtud de los comunes, el mérito del autor, el proyecto de educación para Ecuador, el proyecto de economía social del conocimiento, el sentido, en fin, del biosocialismo para el buen vivir. Gracias, René, por el esfuerzo, por arriesgarte a pensar autónomamente y, desde luego, por el ensayo y por el compromiso político. Muchas gracias. Agradecemos la participación, las palabras de Francisco Sierra, y también agradecemos y saludamos a los y las asambleístas
que se han dado cita esta noche y a los rectores de las universidades que nos acompañan. Muchas gracias. A continuación, recibimos a Magdalena León, economista y autora de innumerables artículos relacionados con la participación social en un marco de equidad. Recibámosla con un caluroso aplauso. Muy buenas noches, René, Francisco, compañeros de la mesa, amigas y amigos que nos acompañan. Por primera vez en la historia del Ecuador se asume la centralidad de los conocimientos y el compromiso del Estado en su impulso. Esto, que ya de por sí es extraordinario, se acompaña de una búsqueda de nuevos caminos para la interpretación de los hechos relativos a este tema, como fundamento para nuevas estrategias y políticas públicas. En este, como en otros ámbitos, se presenta el reto de construir viabilidad para la transición, partiendo de una realidad pautada o estructurada por el neoliberalismo. Se conjugan así las dimensiones más utópicas con las más aplicadas, en un tiempo y en un contexto político llenos de desafíos. Es de este esfuerzo que surge el libro de René, que da cuenta del liderazgo intelectual y político que ha asumido en este proceso y que plasma el trabajo de creación con que conjuga su demandante quehacer al frente de la CENESID. Una no puede imaginar de dónde saca tiempo para ofrecernos estos aportes. No es el primero, ya sabemos, varios libros han acompañado su gestión pública. El libro pone al debate una propuesta de alcance integral para convertir al Ecuador en un paraíso del bioconocimiento abierto y común para el buen vivir. No solo propone un horizonte que podría sonar como utópico, uno oye este enunciado y dice, bueno, ¿cuándo y dónde esto se concretará?, sino que visualiza los caminos de viabilidad. Habla de un sistema cognitivo que priorice la atención a las necesidades y derechos de la población, buscando soluciones propias a problemas situados, a problemas que son elaborados desde nuestro aquí y ahora. Señala las ventajas no solo éticas, sino materiales, a nivel de eficiencia especialmente, de un sistema abierto como el que está proponiendo. Esto, así dicho, es una aspiración de larga data en los espacios académicos, donde por décadas se han mantenido a pulso y por compromiso algunas dinámicas de investigación. El vacío y la necesidad de políticas ante un modelo que René caracteriza como de gestión caótica que propicia un asistema, ese ha sido el caso ecuatoriano previo, llegó a tener como una de sus expresiones incluso una agrupación de investigadores que buscaba situar algo de la agenda de política de ciencia, tecnología y conocimientos por la vía electoral. Me parece que en las elecciones para la Asamblea Constituyente en 2007 se presentó una lista de investigadores. Tal era la ceguera y la sordera del Estado ecuatoriano frente a este tema, que en la desesperación buscaron esa vía. La propuesta que René presenta es, digamos así, súper ecuatoriana. Es un destilado de revolución ciudadana, ¿no? A estas alturas, con el camino recorrido y que él en buena medida ha propiciado. Pero se ubica también en el mundo, debate y dialoga con realidades, teorías y pensamientos que son hoy gravitantes, tanto los que configuran el capitalismo cognitivo dominante como los que hacen parte de prácticas y visiones alternativas. La propuesta ubica un sistema cognitivo como parte y en interacción de un sistema económico, social y solidario. Así es como lo define nuestra Constitución, ¿no? El sistema económico ecuatoriano es social y solidario. Y el libro aparece entonces llamado a cumplir también un papel crucial en el impulso del carácter social y solidario del sistema económico al que aspiramos, asunto que es decisivo en estos tiempos de cambio de matriz productiva. Que los postulados y las políticas de cambio de matriz productiva apunten realmente a la construcción de un sistema de economía social y solidaria es el desafío del momento y el libro tiene mucho que decirnos al respecto. Me permito entonces en ese sentido subrayar
los enfoques combinados de buen vivir y economía social y solidaria subyacentes a las propuestas del libro en este sentido del sistema económico. Esta articulación de enfoques, buen vivir y economía social y solidaria, han permitido desde su enunciado constitucional articular planteamientos y experiencias alternativas que habían discurrido de modo un tanto paralelo o sectorial. El buen vivir permite ubicar con mayor contundencia y nitidez la vida y la reproducción de la vida como núcleo de la economía, con lo cual se proyectan o adquieren nuevo valor, nuevos alcances, varias corrientes alternativas de pensamiento y análisis económico, como son la economía feminista, la economía ecológica, la economía ecuménica, cuyo rasgo común es tener en cuenta la reproducción de la vida como proceso material clave y como objetivo de la economía. Elementos de estas corrientes son retomados en el libro por René. Pensar la relación entre economía social y solidaria y buen vivir hace parte de una nueva agenda de debates en torno a otra economía en términos de enfoque, pero a la vez tiene que ver con la transición. Como decíamos, el tema transición es crucial en estos momentos y en estas propuestas, con las condiciones concretas que son de distinto tipo, que emergen como dato de la realidad a la hora de derivar políticas y acciones de los grandes enunciados. Entonces, siendo así, al nombrar un sistema como de economía social y solidaria, se amplía una agenda en que han primado visiones sectoriales de esta economía, vista como un campo conformado por una agregación o un conjunto de unidades que funcionan de acuerdo a ciertas pautas, o visto como un fenómeno de hibridación, es decir, de interrelación y coexistencia del sector o forma de economía social y solidaria con otras. Al plantearse como sistema, el reto es desarrollar un enfoque integral y unas herramientas de política económica y también de política cognitiva, como nos muestra René, que lleven idealmente a que el conjunto de la economía adopte principios y pautas de funcionamiento social y solidario. Esto no se resuelve con cambiar de escala, hablar de lo macro, lo micro, de las grandes, pequeñas, medianas, sino con conceptos y dispositivos para dar un salto a un enfoque nuevo e integral. El libro aporta precisamente en esa dirección, en términos de visualizar un sistema económico, social y solidario, del cual un sistema cognitivo es parte e interactúa. Cada proposición del libro, cada subtítulo están llenos de novedades. Uno va leyendo y quiere subrayar y quiere anotar en cada párrafo. Es un libro lleno de novedades y abre líneas de debate. Por supuesto, en este breve comentario no se puede abarcar toda esta lluvia de novedades y quisiera referir algunas reacciones más bien a la lectura por medio de lo que plantea como las 11 tesis para debatir en torno a la construcción de la sociedad del conocimiento emancipada, democratizante y democratizadora que busque romper con los circuitos del capitalismo cognitivo. Así nos dice René y nos propone 11 tesis que están planteadas de modo sucinto, aunque con gran profundidad. Entonces, nos dice la tesis 1, se debe construir un Estado completamente escindido de los poderes económicos capitalistas. Y habla, por supuesto, de la relación del poder del Estado con el capital. Y ciertamente en esta disputa, en esta ruptura que plantea del Estado con los poderes económicos capitalistas, es útil anotar que la diversidad, que es uno de los principios que recoge el libro, no es solo cultural, no es solo de conocimientos, la diversidad es económica. Y quizá eso ha sido uno de los mayores aportes de formulación en nuestra Constitución, reconocer las diversas formas de organizar la producción, el trabajo, las diversas formas de propiedad. Esa diversidad es como la raíz de una disputa con el capitalismo hegemónico, y solo será viable esta disputa si reconocemos y fortalecemos los diversos modos de organizar la producción y el trabajo, además de las distintas formas de propiedad. Entonces, esta es la anotación a la primera tesis. La segunda plantea la salud
entre paréntesis, nutrición y la educación de calidad son derechos, bienes comunes y públicos, incluido la educación superior. Estando de acuerdo con todo el contenido, quisiera sugerir que se desagregue el tema de la alimentación. El tema de la alimentación es complejo, se trata de un derecho y de un proceso, y alude a paradigmas tan importantes y abarcadores como la soberanía alimentaria, por ejemplo. O sea, no puede estar subsumido esto en el tema de la salud o de la nutrición, ¿no? Es un tema de una mayor complejidad. Tiene que ver con la soberanía alimentaria, tiene que ver con procesos de cuidado de la vida que ya han sido también aludidos. La tercera tesis nos dice los patrimonios natural y cultural, recursos naturales y sobre todo la biodiversidad, son propiedad de la sociedad y el Estado. La reacción es, bueno, que los saberes que hacen parte de ese patrimonio natural y cultural se han generado o se han preservado en condiciones adversas de estigmatización y despojo. Subyacen en estos patrimonios visiones y sistemas que deben ser reconocidos, revalorizados y apoyados en su especificidad para que florezcan en condiciones favorables, ya no en condiciones adversas. Entonces, no se trata este patrimonio de un stock del que pueda disponerse de una manera u otra, de un stock del que pueda decirse, bueno, para que no se privatice, vamos a manejarlo en términos… No, es una dinámica, es un sistema que si no se reconoce como tal y no se fortalece, quedará pues anquilosado como un patrimonio del pasado. La tesis 4 propone que se debe potenciar el trabajo social cooperativo y la apropiación económica del mismo, del intelecto general, debe ser realizada por la propia sociedad o por el Estado. Y en esta tesis se otorga centralidad al tema de inversión. Es decir, ¿quién financia la investigación o el trabajo de generación de conocimientos? Y aquí se produce, yo diría, una tensión, ¿no? Cuando se otorga esa centralidad a la inversión, al financiamiento, siendo que se está hablando del trabajo social cooperativo, ¿ya? Digo una tensión porque en la visión neoliberal todo ciclo económico, todo ciclo de producción empieza y termina con la inversión, ¿sí? En la versión alternativa todo ciclo de estos empieza y termina con el trabajo, no con la inversión. La inversión es un medio, no es un fin, no es el principio y el fin. Un poco son elementos para reflexionar y dialogar con el contenido de lo que de modo tan telegráfico voy comentando. La tesis 5 plantea las y los científicos deben tener acceso al capital financiero para poner en marcha la innovación social. Nuevamente aquí se produce una tensión entre el enfoque que predomina en el libro, que es un enfoque de red, de trabajo cooperativo, de fórmulas cooperativas, con el protagonismo individual. Entonces aquí aparece la o el científico accediendo a propiedad, accediendo a retribuciones económicas, y todavía entonces está subyacente un imaginario individual de cerebros, de voces que dicen eureka tal vez, o de dinámica, cuando en realidad lo que estamos propendiendo con las propuestas en su conjunto en el libro es a dinámicas de equipo, de red, de complementariedad, y la idea sería más bien estimular aquello, ¿no? La tesis 6 dice la universidad, así como las redes de generación de conocimiento, deberían tener autonomía frente a los poderes económicos mercantiles. Completamente de acuerdo con este planteamiento que concluye luego de su argumentación con una propuesta de generar un pacto fiscal para la financiación de la investigación científica si ésta es vista como un bien público y común de la sociedad. La tesis 7 propone: las regiones del sur tienen la obligación de construir una nueva arquitectura financiera e instancias regionales que diriman conflictos comerciales en el marco de la integración latinoamericana. Nuevamente, una tesis muy bien armada, perfecta, nada que anotar al respecto. La tesis 8
Dice, la investigación e innovación de una sociedad deberá estar en función de las necesidades de su población y de la mejora y florecimiento de sus capacidades, poniendo en el centro la vida. Nuevamente, aludiendo al contenido que no lo voy a leer, retomo la idea de soberanía alimentaria, la validación de conocimientos, saberes y prácticas. No podemos imaginarnos, por ejemplo, en el campo, un mundo donde todos lleguen a ser ingenieros, ¿verdad? No es esa la idea. Aquí está en juego el futuro del campesinado, de la agricultura familiar. Entonces, poner el peso y el énfasis en que toda la producción va a salir de procesos de investigación formal, no, digamos, se trataría de explicitar al menos, ¿no? Explicitar al menos esta relación más simétrica entre el conjunto de actores de la producción y vistos todos ellos como potenciales generadores de conocimientos. Porque no se trata, como aquí se plantea, solo de la transferencia tecnológica que permita que la investigación llegue al agricultor, llegue al campesino, llegue al pescador. No, son dinámicas de otro orden, ¿no? La tesis 9 dice: construir un patrón de acumulación, innovación y tecnología bioético, sostenible, ambiental e intergeneracionalmente. Y aquí tenemos como una de las ideas fuerza que la generación de ideas es en esencia sustentable y que puede ser infinita, ¿no? La generación de ideas. Y este es un principio que se repite de varias maneras a lo largo del texto. Y sería bueno tener presente que esa noción de infinito tiene una validez abstracta, porque al fin toda idea puede traducirse eventualmente en materialidad, y ahí conoce unos límites. Pensemos en informática, por ejemplo, que puede parecer algo tan abstracto e inmaterial, pero que requiere todo un equipo y unas instalaciones y tal, que hacen parte de esta producción con obsolescencia programada y que hacen parte de una basura tecnológica con la cual no sabemos cómo lidiar. En todo caso, esto de que si bien las ideas en esencia son ambientalmente sustentables, a la hora de confrontarlas con su aplicación material conocen unos límites, y desde esos límites también hay que repensar la infinitud como un principio abstracto y no como algo que puede confrontarse con la realidad y la aplicación inmediata. La tesis 9, no, ya pasamos. La tesis 10 dice: conocimiento para la generación y disfrute de bienes relacionales, tiempo para el florecimiento. Y si de algún modo esta noción de tiempo, ya nos hablaba Francisco del tiempo y su carácter singular, nos lleva siempre a una disyuntiva entre el tiempo del trabajo y el tiempo del disfrute, el tiempo del trabajo y el tiempo del no trabajo. Maximizar el disfrute de la vida buena, nos dice René, y claro, él tiene en otro texto una formulación de qué se entiende por el disfrute de vida buena. Pero bueno, este tema del tiempo tiene, y debo decirlo, un acercamiento de género que nos confronta a un conflicto, ¿no? Porque desde la experiencia y desde el acumulado de las mujeres en muchos espacios, sabemos que hay un continuo de trabajo, ¿no? Que esta división entre el trabajo y el no trabajo, entre el trabajo y el disfrute, es bastante artificial, y que muchas veces, en ciertas formas de organización social, el tiempo de disfrute de unos se basa en el tiempo de trabajo de otros. En todo caso, esto de liberar el tiempo debería llevarnos a pensar
En el tema del uso del tiempo, tenemos datos en el país que muestran cómo hay una desigualdad en el uso del tiempo, ¿no?, entre hombres y mujeres, cómo las mujeres trabajamos más que los hombres, y esto tiene que ver con otros asuntos, como ahora el cambio de la matriz energética que propone la cocina eléctrica, y que no es un aparato, no es un artefacto, ¿no es cierto?, es algo que entra dentro de un proceso que alude al uso del tiempo, etcétera. Entonces, cada una de estas tesis, como les decía, nos trae una serie de hilos para la reflexión y el debate que estoy pasando muy por encima. La tesis 11 plantea no escisión del mundo del trabajo del mundo de la vida, la recuperación de lo lúdico. Nuevamente el mismo tema, ¿no? Trabajo y pensando en términos de buen vivir. Trabajo y buen vivir son inseparables. La vida en todas sus formas se cuida, nos plantea el buen vivir. Y el cuidado implica trabajo. No hay un hecho lúdico que no se sustente en condiciones creadas por el trabajo propio, por el trabajo de otros, y hay aquí un tema de tensiones. Estas son entonces las 7 tesis que plantea René. No voy a comentar los 7 pilares de la tercera ola de transformación, que es el contenido de la siguiente sección del libro, y aluden a la educación superior. Solamente señalaré que la construcción de un nuevo sistema cognitivo para construir el tipo de sociedad que deseamos no pasa solo por democratizar la universidad, sino por reconocer la pluralidad de formas y prácticas de ese sistema cognitivo, reconocer la simetría de base entre estas pluralidad de formas de conocimiento, para que exista lo que se propone aquí, una fuerza social capaz de disputar el poder para hacer posible este cambio. Esa fuerza social no puede constituirse de sujetos que se apropian de la propuesta de otros o de la práctica de otros. Esa fuerza social solo puede venir dada desde el reconocimiento del estatus del potencial cognitivo de todas y de todos, ¿no?, y de sus raíces también. En fin, este libro es ya parte de esa construcción de conocimientos abiertos. Sin duda está planteado en esos términos, nos deja muchas líneas, abre el debate. Entonces, eso es lo que le auguramos, el más amplio debate, porque será la manera de enriquecer una propuesta que realmente está marcando una pauta de transformación. Muchas gracias, René, por ese aporte, y gracias a ustedes por la atención. Muchas gracias, la intervención de Magdalena León. La construcción de un sistema de conocimiento cultural e innovación abierta y asequible para todos y todas, en armonía con el buen vivir y el planeta en general, es la propuesta desarrollada por René Ramírez Gallegos en su obra La virtud de los comunes. Presentamos a continuación a Diego Martínez, presidente del directorio del Banco Central del Ecuador. Adelante. Muchas gracias, muy buenas tardes, noches ya con todas y todos. Muchísimas gracias, René, un honor poder hacer el comentario sobre esta obra tuya. Me voy a referir y voy a cometer a propósito el error de reducir a lo económico. Como buen economista voy a cometer ese error. Y digo que es a propósito porque creo que el momento en que tuve la oportunidad de leer este libro, justamente me recordó todas aquellas reflexiones que normalmente los economistas hacemos o que se nos hace pensar cuando estudiamos respecto a cómo se consigue y cómo se logra procesos de desarrollo exitosos para los países. Bajo esa perspectiva, este libro pues plantea un tema central en el momento actual que vive el Ecuador, y plantea una premisa básica, y es la siguiente: la forma en que las sociedades y los países gestionan el conocimiento tiene grandísimas implicaciones económicas, es decir, en la forma en la que se genera riqueza y se acumula riqueza,
en la vida democrática de las sociedades, en la calidad de vida de las personas y en su ejercicio de libertad, y también en la sostenibilidad ambiental. Esto es un tema central en la economía actual ecuatoriana. Y claro, y es que conforme las actividades económicas se van haciendo cada vez más intensivas en conocimiento, tanto del conocimiento que se genera fuera del país como del conocimiento que se genera al interior del país, la incidencia de la forma en la que se gestiona ese conocimiento asume una muchísima mayor preponderancia. Desde luego, quizás hay sectores en los que el tema por ahora no se lo sienta como algo demasiado grande o importante, pero hay muchos otros sectores en los que sí. Yo les invito a pensar en algo sumamente sencillo. En el año 1993, nuestras mediciones estadísticas económicas del Producto Interno Bruto no consideraban a la telefonía celular y al Internet, hace apenas 20 años. ¿Qué quiere decir esto? Es que en apenas 20 años nos ha cambiado muchísimo, muchísimo la forma en que hacemos, medimos y ejecutamos las cosas, por lo menos en materia económica. Casi todos de aquí tendrán un celular, casi todos de aquí utilizarán el celular gran parte del día. Y eso es lo que le está pasando al Ecuador, y le va a pasar cada vez más y con mayor intensidad. Y más todavía a las nuevas generaciones, y más todavía si atendemos al proceso demográfico que vive el país, con lo cual nos enfrentamos a un proceso de desarrollo sumamente complejo y ligado al desarrollo de nuevas tecnologías y a la ciencia en general. En la parte política, el libro nos hace un planteamiento tentador, y es que así como en la forma de pensar predominante y la práctica económica predominante se conducía a la construcción de paraísos fiscales, que no eran otra cosa sino de la forma de hacer legalmente lo que en todo el resto del mundo era ilegal, el libro nos propone pues que en el socialismo del buen vivir se pretende construir paraísos de conocimiento, es decir, del paraíso fiscal al paraíso del conocimiento. Una idea sumamente tentadora, no exenta de graves inconvenientes ya para la aplicación práctica. Y ese es el secreto de la otra parte del libro, o de lo que nos lleva a pensar, es cómo en la vida práctica, en el ejercicio de la política pública, esto se puede plasmar en hechos concretos. Entrando en materia de modelos de crecimiento, que es el aspecto sobre el cual voy a centrar mi comentario, como les digo, a propósito, reduciéndolo y cometiendo ese error, el libro plantea elementos que se enmarcan en la literatura de lo que se conoce como las nuevas teorías de crecimiento o modelos endógenos de crecimiento, aspecto inacabable e inacabado de la teoría económica. Desde luego, inacabable e inacabado. Y también dentro de lo que se conoce como las nuevas teorías de política comercial, porque hay muchísimas afirmaciones, muchísimos señalamientos que hace el libro respecto a estos dos aspectos, los modelos de crecimiento y los modelos de política comercial. Claro, en estas nuevas teorías, en estas teorías más contemporáneas, tienen gran importancia el talento humano, la tecnología, el capital físico, las instituciones, las fallas de coordinación y en general todo tipo de externalidad, todos estos elementos que generan el aparecimiento de rendimientos crecientes a escala y en presencia de una competencia imperfecta. Elementos tradicionales de un análisis económico que va más allá del análisis neoclásico. Correctamente, el libro plantea que el conocimiento es por naturaleza inagotable y parte de ahí para proponernos un modelo completamente diferente en cuanto a la gestión de ese conocimiento. En particular, el libro plantea que el modelo tradicional del capitalismo cognitivo conduce a una subutilización del conocimiento por las restricciones que le imponen el uso de, en exceso, derechos de propiedad y patentes, limitando desde luego grandemente las posibilidades de maximizar beneficios sociales por privilegiar el beneficio o lucro individual. El libro pues propone un esquema de gestión del conocimiento que permita trascender ese capitalismo cognitivo y todo a partir de un hecho fundamental, el valor que adquiere el conocimiento común, ya no solo el conocimiento individual,
y a través de diseños institucionales adecuados e instrumentos de política también adecuados, a la luz de una política pública que ya viene poniéndose en práctica en el caso ecuatoriano. Este esquema de gestión del conocimiento se centra esencialmente en 4 aspectos. El primero es incrementar la inversión, tanto pública como privada, en conocimiento e investigación, pasar a un esquema de investigación responsable, emprendizaje social y solidario e innovación social, el tema de bioconocimiento y el tema esencial de una democracia sostenible. Todos estos elementos aparejados entre sí. En el tema de inversión, la propuesta se fundamenta en un elemento central de las teorías de crecimiento endógeno, y es sencillo: generar el cambio de los costos relativos de los distintos sectores económicos, privilegiando aquellos, en este caso particular, que incorporen una mayor intensidad de conocimiento. En este sentido, se entiende, pues, desde luego, una propuesta de un código de economía social del conocimiento en construcción, y se entiende también, pues, en el ejercicio de poder, como hace pocas semanas o pocos días hemos visto a la banca y al gran empresariado ecuatoriano negándose a algo tan necesario como el ejercicio de una política de direccionamiento de crédito que permita justamente sesgar los costos relativos de los sectores económicos. No nos extrañe, pues, que la banca y el gran empresariado ecuatoriano no quiera y no apoye nunca un cambio de las estructuras de costos. En lo relativo a bioconocimiento, el libro propone la necesidad de superar la postura antropocéntrica en la que la preocupación por las generaciones futuras y el resto de seres vivos, está casi ausente, y donde cobra gran importancia los saberes ancestrales y la diversidad cultural. En este aspecto, pues, es central generar una industria fuerte del bioconocimiento, al ser, como dice el libro, una de nuestras mayores, si no la mayor, ventajas económicas. Entrando ya más en detalles del esquema de gestión de conocimiento que se propone en la obra, se propone, pues, un modelo de conocimiento común, libre y abierto, con el que se tendrá un mayor y una más rápida distribución del conocimiento, facilitando los temas de coordinación y reduciendo costos, y justamente para aprovechar los rendimientos de escala que genera este tipo de actividad económica. En este contexto, el libro propone 8 cosas particulares, 8 cosas específicas. La primera es que no se trata de investigar por investigar, sino que la investigación debe ser pertinente, la investigación debe ser aplicada en función de las necesidades y potencialidades del país. El segundo punto es que en este esquema que se propone, la información y el conocimiento se convierten en ejes para la generación de riqueza y la redistribución de la misma. Es por eso, por ejemplo, que cobra completa racionalidad el tema de la democratización de la educación superior. Son esenciales, pues, los procesos de transferencia social de la investigación mediante incentivos adecuados que hagan que las ganancias sociales sean mayores que las ganancias privadas. Y este es un punto muy importante al que me referiré al final. Se debe permitir, pues, a los países, a los territorios, utilizando el lenguaje del libro, que tengan capacidad de dominar sus propios medios tecnológicos y otorgar privacidad en el manejo de información y seguridad en su circulación, por lo que cierta infraestructura tecnológica y cierta institucionalidad tiene que ser provista y controlada por el Estado. Eso es innegable. Es central en este proceso también, y este es el quinto punto, una agresiva inversión pública en talento humano y en el desarrollo de sus capacidades, aspecto que se está ejecutando en la política pública ecuatoriana. Un sexto punto que propone el libro también es el relacionado con que no se debe separar el sistema de educación superior del sistema de innovación. Un séptimo aspecto se relaciona específicamente a los modos de financiamiento. Se menciona el rol de la banca pública, en particular, el rol que podría tener una banca pública específica, tema sobre el cual varias veces conversamos personalmente con René y no siempre estuvimos de acuerdo, e incentivos para que se pueda asumir riesgos por parte del sector privado, así como subsidios, capital de riesgo, participación accionaria, incentivos tributarios, participación del Estado en regalías,
compensaciones a particulares, tipos plurales de propiedad intelectual, entre otros elementos. Finalmente, el octavo aspecto menciona la forma institucional de la gestión del conocimiento y se propone una forma de gestión de acuerdo a distintos tipos de bienes, bienes ligados a la garantía de derechos, bienes de biodiversidad y patrimonio, bienes ligados a los sectores estratégicos y los demás bienes, con instrumentos como el carácter público de que toda investigación no protegida por modalidades de propiedad intelectual debe ser hecha pública, licencias obligatorias, titularidad de los derechos de propiedad intelectual, entre otros. Brevemente, eso es lo que recoge el libro en cuanto al instrumental económico y de política pública con el que se puede ejercer este modelo que se plantea de gestión de conocimiento. Y como toda obra que hace nuevos planteamientos, hay aspectos que quedan abiertos para la discusión y para futuras elaboraciones, así como también para el ejercicio práctico y cotidiano de la política pública. A manera de conclusión, me voy a referir a 4 elementos que me parece que deberían trascenderse, no solo en el libro, sino también para discusión y debate posterior. Uno específico del libro es que en varios aspectos se menciona el término de altos estándares de propiedad intelectual, sin explicitarlos ni hacerlos específicos. En este sentido sí me queda la inquietud, y dada la acertada crítica que el libro hace al sistema de propiedad intelectual, de a qué se refiere este término altos estándares, especialmente si se refiere al resto de bienes, el resto de bienes que se producen en una economía. Entonces, haría falta pues completar este aspecto y hacerlo más explícito en cuáles son esos instrumentos y cuáles son esos altos estándares. Una pregunta que nos debe quedar a todos después de leer este libro es: ¿son suficientes los mecanismos institucionales y los instrumentos planteados en este libro para superar algo que no se lo menciona expresamente en el libro, pero que está detrás? Es para superar la estructura de poder económico, político y social que ha hecho que la economía ecuatoriana permanezca en el estado en el que se encuentra actualmente y en el que estamos luchando cotidianamente por salir. ¿Es suficiente, pues, disociar totalmente al Estado y a la universidad de los poderes económicos tradicionales? Creo que son inquietudes que, especialmente para quienes tenemos la oportunidad de hacer en cierto momento el ejercicio de política pública, nos quedan flotando en el aire como cosas inacabadas y como cosas en las que tenemos que ir más a fondo. Un tercer aspecto es que ¿cuáles son los mecanismos específicos para definir la pertinencia de la investigación científica? Aquí me queda una duda, y es que para debate, es un territorio propenso a la discusión respecto a la preponderancia o no que deben tener los estamentos públicos frente a la esfera privada. Quizás este es el tema más complejo a resolver, y quizás este es el tema en el que puede haber más disputa, pero quizás es el tema más importante también, al menos en una etapa inicial de este proceso. Y finalmente, con esto concluyo, ¿cuáles van a ser pues los incentivos que hagan palpable que los beneficios sociales sean mayores a los privados? Pero fundamentalmente que el actor privado vea que es así. El que esto sea algo que los actores privados puedan ver y experimentar se vuelve un tema clave para el éxito de cualquier política pública, pues el hecho de que un actor privado siga viendo que el beneficio propio y el lucro propio es más alto que cualquier beneficio social puede echar por tierra cualquier tipo de iniciativa de esta índole. No quiero concluir sin dejar una felicitación por las reflexiones que levanta la lectura del libro y compartir con ustedes estos pequeños comentarios que he tenido la oportunidad de hacer. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A continuación contamos con la participación virtual de Emir Sader, sociólogo y científico político brasilero,
docente de las universidades de Sao Paulo y del estado de Río de Janeiro, investigador del Centro de Estudios Socioeconómicos de la Universidad de Chile y secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Emir Sader realizará la respectiva presentación y análisis del libro La virtud de los comunes de René Ramírez. Debo decir primero que es una contribución notable a los debates fundamentales contemporáneos en América Latina. No es un accidente que sea producto de alguien que es a la vez intelectual y dirigente político. Una de las contribuciones más importantes del proceso ecuatoriano es justamente esa, superar ese trauma de la izquierda, que es la separación entre trabajo teórico y práctica política. Es un trabajo que va al eje de lo que son las luchas ideológicas y políticas de superación del neoliberalismo. A mi juicio, el neoliberalismo nos propone una falsa dicotomía entre lo estatal y lo privado. De hecho, la polarización no es esa. La esfera neoliberal no es el privado es una esfera individual que nosotros valoramos mucho. La esfera de ellos es la esfera mercantil. Y la esfera nuestra no es la estatal. El Estado puede ser cualquier cosa. La esfera nuestra es la esfera pública. La esfera mercantil valora o se centra en el mercado y en el consumidor. La esfera pública está centrada en el derecho, en el ciudadano como sujeto de derechos. El Estado es un espacio de disputa hegemónica entre la esfera mercantil y la esfera pública. El libro de René va directamente a eso a nivel del conocimiento, que es un tema central de disputa hoy día en el mundo contemporáneo, la lucha por la superación del neoliberalismo. Cuando René dice la transformación de la matriz productiva como mecanismo de edificación de la democracia sustantiva, implica la construcción y recuperación de lo común y lo público. Es el tema central de la superación del neoliberalismo. Y el tema del conocimiento es el tema básico donde se da la decisión definitiva de esa lucha contemporánea. Yo creo que el libro debiera ser encontrar una fórmula más sintética, a lo mejor una forma de artículo que pudiéramos alargar, difundir en América Latina y proponer un ciclo de debates en varias regiones del continente. Yo tendría una que otra observación. Yo creo que las propuestas de René, que son sustantivas, suponen una hegemonía del sector público sobre el sector mercantil. Yo creo que va a haber durante mucho tiempo una tensión fuerte de los dos sectores, ¿no? Es cierto que la elaboración, la investigación en general son patrocinadas por el Estado, con recursos públicos. Sin embargo, hay un fuerte empuje mercantil que está multiplicado por los medios de comunicación, por un esquema internacional de lobbies, etcétera, que difunden concepciones neoliberales, mercantiles, contra las cuales hay que dar una lucha muy fuerte, porque son concepciones que adentran en nuestros países a través de mecanismos universitarios, de mecanismos mediáticos. Entonces creo que la gran pelea del tiempo es la pelea entre el conocimiento vinculado a las concepciones mercantiles y el conocimiento de la esfera pública, como René muy bien lo propone. El libro avanza temas fundamentales de cómo el sector público debiera organizarse, estructurarse, fomentar y difundir conocimientos públicos, que es nuestra fuerza más grande, ¿no? La idea de acceso público al conocimiento deberá ser un principio rector general de la vida universitaria, de la vida académica, de la vida educacional de nuestros países, ¿no? Es un gol grande que hicimos en la apropiación privada del conocimiento y tenemos que profundizar muchísimo ese tema. Pero yo creo que eso supone, primero, una articulación regional, de integración regional, para fortalecernos, ¿no? Poseemos como patrimonio un gran pensamiento crítico latinoamericano, una gran capacidad de elaboración y tenemos que coordinarnos a ese nivel, plantear a nivel de UNASUR o de Mercosur una esfera específica del conocimiento que integrar el pensamiento crítico, sus formas de organización, de formulación
para que pudiéramos potencializar nuestra capacidad de lucha y de hegemonía. Yo tengo una dificultad respecto a una formulación de René al inicio cuando dice que estaremos viviendo una especie de capitalismo cognitivo. Yo creo que sigue siendo vigente la idea de que estamos viviendo una etapa de hegemonía del capital financiero bajo su forma especulativa. Yo sé que esto no es ajeno a la idea de capitalismo cognitivo, pero hay que ver cómo se articula un elemento con otro. Yo creo que el eje central está claro que, por ejemplo, las crisis actuales del capitalismo se hacen a partir de la crisis de la acumulación financiera. Creo que esa sigue siendo la caracterización más general del periodo actual, de la cual la idea del capitalismo cognitivo tenemos que descifrar cómo se articula ella con esa idea general del capital financiero. Pero quiero felicitarlos por la producción de ese libro. Creo que hay que buscar una edición latinoamericana. Antes de eso, fórmulas de artículos que puedan circular, porque hay una enorme disputa de agenda. Lo primero es lograr que ese tema se vuelva un tema central de la agenda de debates, de polémicas, de elaboración de la vida teórica, de los medios de comunicación, de la formación de opinión pública. Y después tratar que ahí triunfen las concepciones de lo público, de lo común, como René lo formula. Espero que sea útil eso. Espero recibir después las contribuciones del debate que ustedes están desarrollando. Muchas gracias. Agradecemos a Emir Sader, quien realizó su intervención en este importante evento y lo hizo desde Brasil. Como siguiente punto, invitamos al autor del libro, el autor de la obra, el economista René Ramírez Gallegos, secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, presidente del Consejo de Educación Superior, CES, presidente de IACHAI y presidente del Consejo de Propiedad Intelectual. Ha escrito varias obras y ensayos relacionados con la economía, la sociedad y la educación superior. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Bueno, buenas noches con todos y todas. Muchas gracias por haber venido al lanzamiento de este libro. Queridos amigos, compañeros, colegas del Consejo de Educación Superior, compañeros de la CENESID, estimada Magdalena, Francisco, Diego, Emir, gracias por todos los comentarios, realmente todos muy valiosos y todos completamente pertinentes, que puede dar para una discusión bastante amplia. No quisiera yo, obviamente, destinar el tiempo para explicar el libro. Creo que ya los comentaristas lo han hecho y creo que sería absurdo repetir, más bien invitarles completamente a la lectura. Pero no obstante, quisiera tratar más la parte subjetiva de lo que implica y lo que ha implicado este libro en el marco de lo que está sucediendo también en el Ecuador de hoy. ¿Y por qué quiero hacer esto? Porque es importante entender el contexto en el que se da el libro y en el marco de este contexto justamente ubicar cuáles son los conflictos que ustedes van a leer en el libro, y muchos ya se han expresado directamente por los comentaristas, que en buena hora se ha detectado, porque el libro en sí mismo no tiene una propiedad un tanto sui generis, desde donde, en este caso el que escribe, en este caso yo, produce el libro, y produce en el marco de un proceso político, en el marco de un proceso de disputa político-económica, pero también con un tema que siempre he criticado, que tiene que ver con la falta de conceptualizar desde la izquierda, porque intenta recuperar un enfoque de izquierda, marcos conceptuales que permitan disputar los marcos conceptuales que tan bien elaboradamente lo ha hecho la derecha desde la teoría. Entonces, desde el punto de vista, el libro tiene que ser listo desde tres aristas: desde un punto de vista histórico, al momento que se lee, desde un punto de vista político y desde un punto de vista teórico conceptual. Justamente desde el punto de vista histórico,
En el libro ustedes encontrarán uno, inclusive en el ámbito verbal de cómo se redacta el libro, temas que tienen que ver con cosas que ya se han hecho en el campo cognitivo, ¿no? Y cosas que pueden ser planteadas también por hacerse y también inclusive como utopías. Y eso es complicado señalar justamente en un proceso que políticamente ha señalado que el cambio del país pasa por la disputa de la construcción de una economía del conocimiento. Justamente desde el propio presidente en el 24 de mayo ha señalado que parte de la agenda del cambio en la matriz productiva es la construcción de la economía de los recursos infinitos. Entonces, el primer conflicto que existe es pasado, presente y futuro, ¿no? Pasado, lo que ya se ha hecho, ¿no? Y principalmente en el marco de la transformación o la propuesta de la educación superior. Y hay muchos de los temas que son temas que han sido discutidos colectivamente y que siguen en disputa, pero ya están inclusive implementándose, empezando por el tema tan importante como la gratuidad de la educación superior, como el tema del reglamento del régimen académico, pasando por el tema del reglamento del docente investigador, etcétera, ¿no? Entonces ahí existe un primer conflicto en tema de los tiempos, de dónde se cuenta la historia, de dónde se relata, pero también viendo qué es lo que falta por hacer, porque es completamente insuficiente, ¿no? Es completamente insuficiente decir yo voy a hacer una reforma de la educación superior si es que realmente se piensa que una reforma de la educación superior tiene que ser un medio para una transformación social radical. Si es que se piensa que simplemente es para mejorar la educación por la educación, que es importante en sí mismo, podríamos decir el fin es la reforma. Pero nosotros hemos planteado que el medio es la reforma de la educación superior para buscar, intentar transformar en este sentido la sociedad ecuatoriana. Y claramente en ese marco estamos en un segundo momento. Y este segundo momento tiene que ver justamente con la construcción de un sistema que no existe en el país y que no puede ser copiado a imagen y semejanza de los otros sistemas que han existido en otros países. Y eso es importantísimo, lo que señaló Magdalena es muy importante porque la propuesta es pensada desde el Ecuador, para el Ecuador y en el momento histórico que está el Ecuador. Eso es fundamental señalar. ¿Cuál es este otro sistema? Es el sistema de ciencia, tecnología e innovación, que no existe en el Ecuador. No ha existido sistema, ¿no? Inclusive yo siempre he señalado que el sistema de educación superior no se ha constituido como sistema, ¿no? No siempre la suma de las partes hace el todo. Para justamente que el todo se constituya como tal, tiene que haber una interacción, una articulación de esas partes. Y es por eso que inclusive en este año, en términos de agenda programática, hemos señalado que tiene que ser el año de la ciencia, tecnología y la innovación. Y creo que no podía haber sido en otro momento, porque era necesario empezar por una reforma del sistema de educación superior para dar el salto para el tema de ciencia, tecnología e innovación. Y quizás lo que estoy contando es una cuestión que ha pasado entre los hechos de facto y también cómo fue pensado en el pasado y cómo está siendo pensado el futuro en el marco de la disputa política que se da justamente de esa transformación, que no es lineal, para nada. Y ahí está justamente la complejidad de lo que presenta el libro en el tema de que no es una cuestión teórica sin pensar cuál puede ser una viabilidad para concretarle de una manera diferente en un país bajo condicionalidades completamente diferentes a lo que ha pasado en otras partes del mundo, en un contexto mundial geopolítico completamente diferente. Entonces, en ese marco son textos que cuentan lo que ya hemos hecho, lo que estamos haciendo o lo que queremos hacer y cuáles son las luchas que implican y cuáles son las disputas políticas. Y ahí viene el lado político del libro, ¿no? Cuando uno está en la academia, a veces uno puede plantear las cosas políticamente correctas y recibir el aplauso de todos. Pero y cada vez entiendo más así la academia tiene que ser un espacio de disputa política también, y no, como se suele decir, supuestamente aneutral. Sí objetiva, pero no neutral. Y es por eso que el libro también plantea ese conflicto, el conflicto de lo que implica pensar la transición de algo que estamos en una disputa política
justamente, pero también pensar desde cómo concretar ese algo a través de políticas públicas concretas que al final de cuentas terminan llegando a la sociedad de una u otra forma. Y como dice Foucault, tiene muchas veces efectos no intencionados, que es necesario irles evaluando sobre la marcha. En ese marco, desde la propuesta de izquierda, el reto es pensar un cambio en el orden social a partir justamente, y la propuesta es de eso, de la revolución de las ideas, del pensamiento, de la creatividad, del conocimiento y de la innovación social. Mecanismos de buscar justamente, y esta es quizás la utopía, independencia social y libertad individual a la vez, justamente. No me cabe la menor duda que si es que no atacamos este corazón del pensamiento, del conocimiento, de cómo se genera, realmente no podremos dar ese salto cualitativo, ni tampoco esa independencia como país. Y ahí viene un tercer punto, que también ya es más desde la subjetiva, desde lo que en este momento justamente he tratado de sistemáticamente pensar. Obviamente dejo apuntado, porque es un libro bastante corto para lo que debería ser, es cuál es la disputa teórica, y esto quizás me voy a concentrar un poco porque creo que no ha sido relatado por los comentaristas, solo un poco, porque me parece algo que es fundamental. ¿Cuál es la disputa, en este caso, de qué marco conceptual necesitamos también para disputar los marcos conceptuales que existen? Y dado que existen desde la derecha, desde la mirada más neoclásica, terminan siendo formas de cómo se diagnostica la realidad y por lo tanto cómo se interviene sobre la sociedad. Entonces yo siempre he creído y cada vez más estoy convencido de que no hay mejor praxis que una buena teoría, aunque parezca paradójico, ¿no? Y el gran problema de la izquierda es que no ha tenido esa teoría y por lo tanto ha utilizado los marcos teóricos de la izquierda para establecer políticas públicas de izquierda, teniendo marcos conceptuales y diagnósticos de derecha, ¿no? Y eso te lleva muchas veces a las mismas políticas públicas que la derecha. Entonces ahí viene justamente cómo tenemos nosotros que tener el reto desde la academia de buscar nuevos marcos teóricos que sirva para problematizar de manera diferente la intervención pública, y no solo problematizar, sino también buscar soluciones concretas a las necesidades que vive cada uno de nuestros países y cada uno de nuestros territorios. Parto justamente de la idea de que existe una crisis de civilización y que, a diferencia de lo que dicen muchos autores, esta crisis de civilización es justamente por el apogeo, por el clímax del capitalismo, ¿no? Y este clímax del capitalismo justamente ha llevado a esta crisis, que es una crisis del modo de acumulación, de la sostenibilidad ambiental y de la democracia. Pero en ese marco, justamente aunque parezca paradójico, una cuestión es el capitalismo y otra cuestión, creo yo, que es justamente la civilización. Este apogeo del capitalismo, que implica una crisis de civilización, se da justamente por una crisis cognitiva, una crisis de la forma como se gestiona el conocimiento a nivel nacional y a nivel mundial, y por eso es indispensable empezar a hablar sobre cuál es la división internacional del trabajo y, en este marco, cuál es la división internacional cognitiva que se da a nivel de la geopolítica mundial. Y aquí quizás vale la pena señalar que estamos de acuerdo en que existe también, a veces se ve muy linealmente, y estoy de acuerdo con lo que también Emir señalaba, no podemos hablar nosotros que es un punto, es una fotografía que estamos en el capitalismo cognitivo. Estamos en un capitalismo industrial, un capitalismo financiero y un capitalismo cognitivo a la vez. Pero la diferencia, creo yo, es que justamente ese capitalismo financiero sí ha sabido responder muy bien, y no solo muy bien, sino también ha sabido construir cuáles son los mecanismos idóneos, normativos, para producir una apropiación de lo que Marx denominaría el plusvalor, de lo que este momento constituye el mayor valor agregado de la economía, que es el propio conocimiento. Justamente esta semana tuvimos, la semana pasada, el viernes, tuvimos una reunión de UNASUR, que a mí me parece muy importante lo que se consiguió en el marco de UNASUR, y uno de los ponencistas presentaba cuál es el valor que tiene un iPad. Y el valor menor es la manufactura, y el valor mayor justamente es el diseño del iPad, ¿no? En términos de la cadena de valor,
¿no? Entonces, nosotros lo que decimos es, al ser ese valor cognitivo el que más importancia tiene dentro de la acumulación, lo que ha hecho muy bien el capitalismo es construir esa ingeniería institucional que ha permitido que el único que sea capaz de seguirle la pista, algo que es muy complicado seguirle, que es ese intelecto colectivo, sea el propio sistema financiero a través, por ejemplo, de la interacción de todos los mercados de valores que están actuando las 24 horas del día, los 365 días al año. Y esto ha producido algo que es fundamental y que nosotros desde un proyecto que buscamos, al menos la transformación social, buscamos, y cuando digo buscamos es que se intenta llevar adelante, porque la disputa política es muy complicada, más complicada de lo que a veces uno puede creer, es que esto lleva a un neodependentismo. Y este neodependentismo es justamente el dependentismo cognitivo. Y si es que nosotros como continente, como países, no buscamos justamente dar un salto cualitativo en dar la disputa de cómo se produce ese sistema cognitivo de innovación, de pensamiento, realmente nosotros no podremos decir que nuestros continentes o nuestros países darán un salto a esta segunda independencia. Entonces, si bien antes se daba una dependencia completamente de la manufactura, del capital, ahora se da otra independencia, que es la dependencia justamente ligado a los temas del conocimiento, y muchas de las veces, voy a hablar más adelante, esto se da a través de una ingeniería institucional que lleva a que los estilos de vida que se tiene en el norte estén supeditadas a través de artículos que justamente generan esa dependencia. En una reunión hace un año con los ministros de Ciencia y Tecnología, justamente yo les decía, algo está pasando en Sudamérica, que todos nosotros como ministros de Ciencia y Tecnología, este momento tenemos un iPad que no necesariamente es hecho en la región, y a través de esto nos comunicamos, a través de esto interactuamos sin la capacidad de decir, bueno, que algún tipo de tecnología similar, o un iPad similar, sea hecho directamente bajo tecnología suramericana. Algo está pasando, no simplemente como algo sui generis, algo anecdótico. Y en este marco, la salida de la crisis, justamente, o una de las salidas más importantes de la crisis, donde yo le pongo mucho énfasis, es en el ámbito cognitivo, en el ámbito del pensamiento, en el ámbito de las ideas, en el ámbito de la creatividad, en el ámbito de la innovación social, desde nosotros, para nosotros y justamente para potenciar lo que nosotros queremos como sociedad. Entonces, frente a la propuesta de sistemas cognitivos privados y mercantiles, individuales y egoístas, lo que el libro propone es recuperar el sentido público y común y social y colaborativo para el buen vivir del conocimiento. Y eso implica poner por delante al conocimiento y recuperarle como un bien público, como un bien común a la vez. Y cuidado ahí, digamos que son exactamente los mismos términos. No es suficiente con la recuperación del conocimiento como un bien público, sino también es necesario recuperarlo como un bien común. Y no es exclusivamente en ese marco para quién, sino también es justamente la necesidad de construir deliberadamente administración de sistemas cognitivos. En este caso la propuesta es que sean abiertos, que aseguren sostenibilidad y preservación del propio sistema por parte de la sociedad más allá del Estado. Y esa es la complejidad justamente de lo que implica la propuesta que se está haciendo, y que quizás justamente ahí está el tema de la utopía con la praxis, ¿no? Que es el conflicto que se tiene en este momento. Y en ese sentido el libro justamente tiene el carácter más abierto. Debería justamente, como bien señalaron los comentaristas, los compañeros comentaristas, sirve para seguir disputando y pensando colectivamente cuál es el sistema que necesitan nuestros países, pero pensarlo sistemáticamente. Y casi como metáfora, la propuesta señala que debemos irnos de los paraísos fiscales a los paraísos de los conocimientos abiertos, que son públicos y en este caso comunes, y de los bioconocimientos, porque eso también implica algo importante que lo mencionaré más adelante. Y aquí quizás entramos también al debate de la geopolítica, ¿no?
Y eso es importantísimo disputar, y por eso para mí es muy, al menos reconfortante saber que paso a paso se va caminando muchas de las veces, a veces con una lentitud que uno se diría realmente no sirve para nada lo que se ha hecho, pero este momento se da una hipocresía a nivel mundial bastante importante, que la hipocresía justamente de este sistema capitalista es que auspicia a través de su ingeniería institucional la circulación libre de bienes y servicios, pero al mismo tiempo justamente lo que hace es poner normas estrictas para que no circule el conocimiento de una manera libre y abierta. Y ahí está la economía política de los sistemas internacionales. Ustedes pueden ver que la ingeniería institucional que se da a nivel mundial es una ingeniería institucional muy bien elaborada y perfecta, yo diría yo. ¿Con qué? Con el tema de lo que se señala en la Organización Mundial de Comercio a través de los ADPIC, en los tratados de libre comercio, en los tratados bilaterales de inversión, también cómo se resuelven los conflictos del CIADI. Y en este sentido, ahora a la mañana, justamente antes de venir, pensaba, así como nació del Ecuador la propuesta de la construcción de una nueva arquitectura financiera, en este caso regional para América Latina, y que se estableció luego de 7 años de tratar de concretar una nueva arquitectura financiera. Recién hace un par de semanas se pudo concretar, ¿no? Por la disputa también de lo que implica la integración del sur. Es necesario disputar una nueva arquitectura cognitiva, ¿no? Que dispute el sentido de lo que señala la normativa en la OMC, en ADPIC, en propiedad intelectual, los artículos que se señalan en los tratados de libre comercio, los artículos que están dentro de los tratados bilaterales de inversión, y por lo tanto también donde se dirimen los conflictos de inversión, que son el CIADI. Necesitamos diversificar, necesitamos descentralizar y necesitamos dar esa disputa, porque si no sería imposible desde un país tan pequeño como el Ecuador justamente buscar un cambio a nivel inclusive local, ¿no? Entonces, en ese sentido, los paraísos fiscales donde circula simplemente las mercancías, nosotros necesitamos romper, y aquí viene un poco más la parte que se deja esbozado, porque no se trabaja, simplemente es un tema que la necesidad de que se dé un debate, a mi modo de ver, ha llevado a que se imprima lo más rápido posible, pero es un texto, desde mi punto de vista, completamente inacabado. Romper con lo que se denomina la tragedia de los comunes y la tragedia de los anticomunes, que son marcos conceptuales que han viabilizado una forma de diagnosticar y una forma de intervenir dentro de la sociedad particular que ha tenido su repercusión concreta en la sociedad, no solo del Ecuador, sino a nivel mundial, por un paraíso, llamémoslo así, donde circulen libremente y estemos conectados todos los que quieran estar conectados para fines comunes, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, ahí lo que se busca es pasar de la tragedia de los comunes y la tragedia de los anticomunes justamente a la virtud y la potencia de los comunes. Vale la pena señalar justamente que en esta época de la producción de la biopolítica ya la herramienta más importante no necesariamente son las máquinas, sino son herramientas lingüísticas para pensar y también para construir relaciones. Se viene abajo justamente la división biopolítica entre objeto y sujeto y la no divisibilidad entre mente y cuerpo. Eso se está dando este momento a nivel mundial. Había un tuit que alguna vez puse en uno de los artículos de mi blog de Democracia 3.0 que dice de una manera muy particular lo que estoy señalando en este momento. Era justamente el 1 de mayo y una persona, no me acuerdo el nombre, decía, bueno, este momento con este tuit, nosotros, gracias por dar el trabajo a un capitalista que usted ni siquiera conoce, ¿no? En el momento que se da la interacción, ese plusvalor que genera justamente la conexión de redes, ni siquiera se está llevando nadie de la sociedad, sino otra entelequia a nivel mundial. Y cada vez más la interacción de redes es mucho más común dentro de nuestras sociedades. No estoy diciendo algo que es futuro,
estoy diciendo algo que pasa este momento. Por cada tuit, esto implica un impacto dentro de las utilidades de esta empresa, ¿no? Y esto se puede dar también y se puede hablar de otro tipo de ejemplos. Vale la pena señalar en este marco justamente que lo que intenta romper o lo que intenta plantear, porque realmente esto implicaría un desarrollo mucho más elaborado, es esta teoría que existe dentro de la economía, que es la supremacía racional del free rider, ¿no? la del polizón, la de, llamémoslo así, la persona del homus economicus, del racional egoísta que solo busca su propio interés. Y en ese sentido, lo que buscamos es disputar lo que ha construido teóricamente y perfectamente, a mi modo de ver, la derecha, que no ha sido contestada aún de manera suficiente por la izquierda, que se han dado muchos esbozos, efectivamente, pero es necesario seguir aglutinando, como se señalaba, todo lo que ha señalado la ecología política, todo lo que ha señalado la economía feminista, etcétera, para seguir repensando un marco conceptual que permita articular propuestas concretas desde la izquierda. Y me refiero justamente a lo que la derecha ha planteado a través de Scott Gordon en 1954, la propiedad común de la pesca, o Garrett Hardy a través de la tragedia de los comunes, o Marcus Dawson a través de la lógica de la acción colectiva, o Dawes a través del dilema, el famoso dilema del prisionero, que únicamente o ha sido contestada principalmente por Elinor Ostrom en el gobierno de los comunes. Qué casualidad que justamente sea una mujer y politóloga que sea el que contesta a este marco conceptual que ha existido en la economía desde la derecha. Y esto implica a su vez buscar diseños institucionales que sean diferentes a los diseños institucionales privados y mercantiles, en donde justamente se da la apropiación de este plusvalor del conocimiento a través del sobrepatentamiento, lo que lleva justamente a la tragedia de los anticomunes. ¿Cuál es la tragedia de los anticomunes? Que este sobrepatentamiento lleva al final de cuentas a un subuso del bien conocimiento. Y en ese marco se pone justamente cuál es la diferencia entre la tragedia y la virtud que está en disputa. El primero, y quizás voy a esbozar algunos de los que se señala, es que el conocimiento, a diferencia de los recursos naturales, que es principalmente donde se teoriza, tienen que pasar de ser vistos de bienes comunes como bienes escasos, en donde justamente se vea la virtud de los comunes, en donde las ideas son bienes ilimitados, ¿no? Esto es importantísimo señalar, porque cuando uno habla de la tragedia de los comunes, ve que los recursos naturales son bienes escasos y desde ahí hace la teoría. Aquí planteamos justamente que las ideas del pensamiento son bienes ilimitados, ¿no? Que obviamente se concretan en cierta materialidad, pero esa materialidad también es necesario repensarle para ver cómo produce un menor impacto en términos ambientales. El otro punto, que es una premisa prácticamente de todo hacedor de política pública, muchas de las veces que tiene marcos conceptuales de derecha, es que nadie valora la riqueza común a todos, ¿no? Acá lo que se plantea en la búsqueda de la potenciación de los comunes, de la virtud de los comunes, es la construcción colaborativa y participativa en beneficio de los comunes, en donde obviamente al participar en lo que hago existe una alta probabilidad de valorar esa riqueza común, que en este caso es el conocimiento, valorar el bien conocimiento. El otro tema tiene que ver con la estrategia dominante de no cooperar, que generalmente se señala en el dilema del prisionero. Nosotros señalamos que justamente la virtud podrá ser construida si es que se construyen sistemas abiertos de recursos compartidos donde fluya la comunicación y prospere la interacción y también la cooperación. Podría seguir con algunos ejemplos adicionales de dónde está la disputa teórica, pero esto desde mi propio interés es algo fundamental que es necesario construir desde la izquierda. Trabajar directamente en marcos conceptuales que permitan y sistemáticamente disputar a los marcos conceptuales tradicionales. Acordémonos que con la tragedia de comunes se da una dicotomía de la acción pública, principalmente o más mercado o leviatán o Estado, ¿no? Acá lo que nosotros justamente creemos es que pueden existir alternativas en donde interactúe también el Estado con la sociedad y el Estado también con el sector privado. Y quizás aquí radica
un tema que es importante, ya el momento del conflicto entre la teoría, la acción y la práctica concreta en la labor que en este caso desempeñamos muchos de los que estamos aquí en términos de nuestros ministerios. Y es una disputa que se da y que se da de facto, ¿no? ¿Cómo construimos sistemas abiertos en un mundo que ha construido justamente un aparataje institucional mundial que es hipercerrado e hipercapitalista, en un país que es dolarizado, que todavía depende de los recursos naturales, que a su vez todavía tiene bajos niveles de educación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí hay un conflicto. Y el primer punto, o sea, que claramente, y quizás esto también sirva para un tema que estamos elaborando y esperamos enviar a la Asamblea en las próximas semanas, que es el Código Orgánico de Economía Social del Conocimiento, que de hecho ha sido hecho en plataforma abierta a través de lo que hemos llamado el Wikicoes, el Wiki Código de Economía Social del Conocimiento, la creatividad y la innovación. Y esto lo señalo un poco para que se vea el conflicto de lo que implica únicamente pensar desde la teoría o desde lo que del deber ser, sin pensar la viabilidad política de realmente la transformación en un momento de transición, que claramente se está hablando, y en un momento de disputa política fuertísimo que se da en el Ecuador, en la región y en el mundo, ¿no? Entonces no podemos pensar, y ustedes encontrarán en el libro justamente este conflicto, el conflicto que se da entre la utopía, la transición y producir al menos propuestas para intentar concretar una transición que te lleve al fin último, que en este caso es la sociedad de la Constitución que hemos construido todos los ecuatorianos. Y señalo esto porque quizás a veces no se puede ver temas fundamentales como por qué se centra mucho en algunos puntos que señalaba Magdalena en la inversión económica cuando estás hablando de la ciencia, tecnología y la innovación. Porque claro está que al final de cuentas, uno de los temas fundamentales de donde se da esa apropiación del conocimiento es que generalmente, este momento y a nivel mundial, esa apropiación se da de quien financia y se lleva justamente todo ese plusvalor que te ha generado el científico, que te ha generado el que investiga, que te ha generado el innovador. Y nosotros no podemos de la noche a la mañana decir, no, todo esto se va y va a ser una cuestión directamente, nosotros no podemos pensar en quién financia. Sería un absurdo, porque sería llevar a tener una propuesta completamente inviable para el Ecuador. Y por lo tanto, si es que es inviable, por lo tanto es no pensada políticamente, ¿no? Y esto también es importante señalar porque, por ejemplo, en el Código Orgánico de Economía Social del Conocimiento, que una vez más les invito a todos ustedes a que puedan participar deliberando, poniendo sus comentarios, escribiendo los artículos a través de el Wikicoes, nosotros planteamos algo que es indispensable en esta construcción de una sociedad de la virtud de los comunes, que es construir otros sistemas de gestión a través de otros sistemas de propiedad intelectual. Y aquí viene el otro conflicto. Uno quisiera pensar de que no existen normativas y que no existe el mundo, que no existe la geopolítica, que no existe OMC, que no existen tratados de libre comercio, que no existen tratados bilaterales de inversión, pero existen, ¿no? Y en ese marco nosotros tenemos que pensar justamente qué hacemos frente a esa existencia para hacer viable una transición para justamente la construcción de esa virtud de los comunes, de ese paraíso del conocimiento abierto. Nosotros lo que hemos hecho es plantear una normativa que en los intersticios, en las flexibilidades que deja justamente esa normativa que nosotros hemos suscrito hace mucho tiempo, ¿no? Nos permita avanzar en la construcción de esta sociedad de los comunes, la sociedad de lo procomún, la sociedad de la construcción del conocimiento abierto. Que esto no se ha dado aquí en América del Sur, ¿no? No se ha dado en América del Sur un debate de una propuesta para construir esto. Y esto implica justamente que exista la voluntad política de dar este salto. Si es que no existe realmente, este sistema se caerá y podemos irnos realmente como país a la construcción de un capitalismo cognitivo. Entonces, para mí es fundamental, por ejemplo, lo que pasó en UNASUR, en el COSUCTI, que justamente este momento presidimos nosotros, donde planteamos el tema de disputar el ámbito de la propiedad intelectual, pero como región. Y se aprobó una comisión
para que sistemáticamente empiece a pensar qué implica una propiedad intelectual que no sea una propiedad intelectual colonizada, que no sea una propiedad colonizante, que genere dependencia desde nuestros países justamente del sur. Porque es obvio, esto ya se conoce siempre, llegaron a un punto de industrialización que ahora la estrategia mejor es tener sistemas cerrados de conocimiento que te lleven prácticamente a apropiarse de todo ese conocimiento y que nosotros seamos y sigamos siendo Banana Republic. Y eso se refería, Diego, justamente cuando se habla de altos estándares de propiedad intelectual. ¿Cuál ha sido la propuesta dentro del COES, del Código Orgánico de Economía Social del Conocimiento? Que para disputar el sentido, y pongo uno de los ejemplos de los tantos que hemos trabajado colectivamente, es el tema de hacer tipología de bienes. No es lo mismo un bien medicamento que una corbata. No es lo mismo una corbata que la biodiversidad. No es lo mismo la biodiversidad, en este caso, que los recursos de los sectores estratégicos. Y para cada una de estas tipologías existen diferentes tipos de propiedad intelectual. Y lo que planteamos también, cuestiones ya concretas que salen de esta problematización, de lo que planteamos además de esta tipología de bienes, en donde obviamente algunos bienes tienen que ser mucho más abiertos y otros que los que sean cerrados tienen que tener altos estándares justamente de patentabilidad para que esté más abierto, lo más abierto posible para toda la sociedad ecuatoriana y también mundial. Además del tema de estos bienes es diferentes tipos de propiedad. Y esto es fundamental, apegándonos a lo que señala la Constitución, no únicamente esta dicotomía estatal-privado, como señalaba bien Emir, sino si es que la Constitución señala que se tiene que tener existen diferentes tipos de economía, nosotros en el marco de la propiedad intelectual también tenemos que plantear diferentes tipos de propiedades, ¿no? Y eso se plantea ya en una propuesta concreta que está dentro del Código Orgánico de Economía Social del Conocimiento, la creatividad y la innovación. No quisiera alargarme realmente, más bien muchas gracias por haber venido, pero lo que ustedes van a encontrar en el libro es esta disputa, ¿no? La disputa histórica, la disputa política, la disputa teórica, la disputa de sacar un texto en una coyuntura que necesita el país debatir más sobre qué tipo de sistema cognitivo necesitamos como país, cómo auspiciar este debate dentro de la región y justamente cómo avanzar a algo que permita construir una utopía desde la izquierda, sabiendo que la neodependencia que existe dentro de la región está basado justamente en esa importación de ideas, importación de conocimientos sin pensar nosotros con nuestras propias ideas, con nuestros propios pensamientos para construir otro tipo de sociedad. Esto no hubiese sido posible sin realmente la mayoría de los que este momento están aquí y todos los ciudadanos justamente que han aportado con el granito de arena para el debate, sea quizás esto una síntesis de algo del debate que se está dando en este momento, pero sobre todo lo que más importante es que este libro sirva para continuar con el debate, continuar con la discusión. Está abierta la discusión y está abierta la discusión tanto en el campo teórico como también en el campo práctico de la normativa y el quehacer de la política pública. Además del Wikicódigo, sacaremos en las próximas semanas el Wikipesc, que es el wiki del Plan de la Economía Social del Conocimiento, cómo acompañar a la normativa, la economía, la planificación de políticas estratégicas para concretar esta economía social del conocimiento, pensando siempre en el momento histórico de transición que se está viviendo, ¿no? Una vez más, yo quisiera plantear una normativa que sea completamente diferente, simplemente por poner el ejemplo, a lo que es la normativa y las restricciones que te pone la OMC en propiedad intelectual, pero nosotros no podemos salirnos porque eso sería realmente atentar contra toda la sociedad. Entonces, en ese sentido, más que nada, es un agradecimiento a todos los que han participado en la construcción de este libro con su granito de arena, a toda la CENESID, a todo el Consejo de Educación Superior, a todas las universidades, sabiendo que el reto es enorme y quizás aquí simplemente para manifestar el reto, por ejemplo, en la reforma de la educación superior, no es la reforma per se de la educación superior, sino es construir unas redes de conocimiento, un intelecto social colectivo y que este intelecto social colectivo sea el principal valor de la sociedad en términos
económicos y sobre todo en términos de construir una democracia humana sustentable. Muchas gracias a todos y todas. El libro está para la venta, pero obviamente también está abierto en el blog que podrán encontrar libremente para descargarse. Muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias y éxitos con esta nueva publicación que de seguro se consolidará como un documento primordial para construir nuevas perspectivas en cuanto a libertad del conocimiento en nuestra realidad social. No podemos dar por finalizado este importante evento sin agradecer y destacar la presencia de las autoridades presentes, los embajadores, los y las asambleístas, rectores y representantes de organizaciones sociales y estudiantiles que nos acompañan esta noche. Invitamos a los asistentes a visitar el blog de René Ramírez Gallegos en la dirección renerramirez.es, donde encontrarán sus obras libres para descarga. También pueden seguirlo en Twitter como Compay René. Reiteramos nuestro agradecimiento a todos y todas quienes han formado parte de este encuentro y los invitamos a disfrutar de un brindis que hemos preparado para esta ocasión especial. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. La virtud de los comunes, de los paraísos fiscales al paraíso de los conocimientos abiertos, obra del economista René Ramírez Gallegos.